¿Por qué te enamoras de quien no te ama? ¿Por qué siempre terminas entregando todo a quien apenas te da algo? ¿Por qué insistes en quedarte donde no te eligen? Quizás no sea casualidad. Quizás tu corazón no está roto, está programado. Y lo que llamas amor en realidad es necesidad. Amor no es eso que te consume por dentro mientras esperas que te respondan un mensaje. No es eso que te hace sentir invisible mientras haces todo para ser visto. Y definitivamente no es ese vacío que sientes cuando estás al lado de alguien. Y aún así te sientes solo, pero aún así vuelves. Una y otra vez. A los mismos patrones. A las mismas heridas con distinto rostro. Porque no te enamoras del otro. Te enamoras del reflejo que activa en ti. Esa necesidad de ser validado. Ese anhelo de sentirte suficiente. Ese deseo infantil de que por una vez no te rechacen. Y entonces te apegas. No porque el otro sea increíble, sino porque representa todo lo que no sanaste. Porque si logras que esa persona te ame, tal vez por fin te convenzas de que vales algo. Pero eso no es amor. Eso es una lucha interna. Una batalla entre tu herida y tu esperanza. Una pelea silenciosa entre lo que mereces y lo que crees que mereces. Y así empieza el ciclo. Conoces a alguien, te ilusionas, idealizas, te entregas demasiado rápido. Y cuando el otro empieza a alejarse, tú te aferras más. Piensas que si das más, si cedes más, si te adaptas más, lograrás que se quede. Pero no se queda. ¿Porque no está interesado? Porque nunca lo estuvo. Y porque tú no estás eligiendo desde el amor, estás eligiendo desde la herida. ¿Te suena familiar? Y lo peor es que aunque lo sepas, repites. Porque esa herida está más cómoda con lo conocido, aunque duela, que con lo sano, aunque sea nuevo. Te has vuelto experto en amar lo inalcanzable, en buscar aprobación donde no la hay, en confundir amor con ansiedad, y lo llamas intensidad, destino, conexión. Pero la verdad es otra. Estás buscando que alguien de afuera te repare por dentro, que alguien te ame para no tener que hacerlo tú. Y eso nunca funciona, porque mientras más te esfuerzas por convencer al otro de que vales, más te estás diciendo a ti mismo que no es suficiente solo ser tú. Y no estás roto. No eres débil por amar así. Solo aprendiste a querer desde el miedo, desde la necesidad de ser suficiente para alguien, aunque tengas que vaciarte para lograrlo. Desde pequeño, tal vez te enseñaron que el amor se gana, que tienes que esforzarte para que no te dejen, que si eres bueno, si no molestas, si das todo, te van a querer. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Así que ahora, cuando alguien se aleja, no lo ves como una decisión, lo ves como un fracaso personal. Como una prueba de que algo hiciste mal. Y sientes esa ansiedad en el pecho, esa urgencia de hacer lo que sea para que no se vaya. No amas libremente, amas con miedo, con expectativas, con la esperanza de que esta vez sí te elijan. Y por eso eliges a quien no te elige. Porque si logras que esa persona te quiera, te demuestras que eres valioso, te validas a través de alguien que nunca estuvo disponible. Si cuanto más te rechazan, más te apegas. Como si ese rechazo confirmara tu idea de que no eres suficiente. Como si sanar dependiera de convencer a esa persona equivocada. Pero el amor real no funciona así. No necesita demostrarse a la fuerza. No se arrastra, no se ruega, no se negocia con el silencio del otro. Amar a quien no te ama es una forma de seguir castigándote, de repetir un dolor que ya conoces. Porque el vacío es incómodo, pero familiar. Y lo familiar, por doloroso que sea, se siente más seguro que lo desconocido. Entonces, cada vez que alguien muestra indiferencia, lo interpretas como un reto. Si logro que me quiera, entonces valgo. Pero eso es una trampa emocional, porque ya vales, aunque esa persona nunca lo vea. Y te preguntas por qué te duele tanto. Porque no solo perdiste a alguien, perdiste la oportunidad de confirmar que eras suficiente. Y esa herida pesa más que el adiós. Hay una parte de ti que cree que no merece un amor sano. Y hasta que no la sanes, seguirás buscando el mismo tipo de amor. El que no te ve, el que no te abraza, el que no se queda. Pero no estás condenado. Puedes romper el patrón. No será fácil. Porque amar lo que nunca tuviste duele. Y dejar de perseguir lo que nunca fue tuyo da miedo. Pero el primer paso es darte cuenta. Y llega un momento en el que simplemente te cansas. No porque dejes de sentir, sino porque te diste cuenta de que sentir no es suficiente. De que amar con todo el alma no sirve si del otro lado solo hay silencio. Te cansas de mirar el teléfono con la esperanza de que escriba.
de justificar su frialdad pensando que está ocupado o no es muy expresivo, de tener que explicar una y otra vez cómo te sientes y que nunca lo entienda, de preguntarte constantemente si hiciste algo mal. Te cansas de ser tú quien siempre intenta, quien sostiene la conversación, quien da el primer paso, quien perdona sin que le pidan perdón. Y lo peor no es que no te amen. Lo peor es que aún así tú sigues amando. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo no estás amando al otro. Estás amando la idea de que esta vez alguien se quede. Estás aferrado al deseo de que alguien vea en ti lo que tú todavía no te permites ver. No te duele perder a esa persona. Te duele lo que significa perderla. Porque cuando alguien se va, se activa esa voz que te dice: «Ves, no eres suficiente, nadie se queda, todos te dejan». Y no es verdad. Pero esa voz viene de lejos. De heridas que no sanaste, de vacíos que intentaste llenar con cariño a medias. De buscar afuera lo que solo se resuelve dentro. Amar a quien no te ama no es mala suerte. Es repetir una lección que aún no terminaste de aprender. La lección de elegirte primero. Es difícil, lo sé. Porque dejar de amar a quien no te corresponde es aceptar que el amor no es sacrificio, que no tienes que doler para merecer, que no tienes que quedarte donde no te abrazan, que no tienes que hacer más de lo que te nace solo para mantener a alguien interesado. Cuando empiezas a sanar, no es que dejes de sentir, es que comienzas a reconocer qué tipo de amor te mereces. Y entonces lo que antes te deslumbraba, ahora te da paz. Lo que antes te hacía rogar, ahora te hace alejarte. Lo que antes llamabas amor, ahora lo ves como lo que era, una forma de sobrevivir emocionalmente. Sanar es dejar de idealizar. Es mirar de frente y decir: esto no me hace bien, aunque lo desee. Es aceptar que alguien puede gustarte muchísimo y aún así no ser para ti. Porque amar no debería doler más de lo que sana. No deberías perderte cada vez que alguien entra en tu vida. No deberías tener que recordarle a alguien lo que vales. Y el día que lo entiendas de verdad, todo cambia. Empiezas a soltar sin culpa, a cerrar ciclos sin buscar explicaciones, a entender que hay gente que simplemente no sabe amar, no porque seas difícil de amar, sino porque no aprendieron a quedarse. Entonces ya no te duele tanto que se vayan, porque ahora tú sabes quedarte contigo. Ya no necesitas que alguien más te elija, porque tú ya no te abandonas. Ese es el verdadero amor. No el que te llena de dudas, sino el que te llena de calma. No el que necesitas rogar, sino el que llega y se queda sin condiciones. Y cuando llegue ese amor real, porque va a llegar, ya no vas a mendigarlo, vas a reconocerlo, vas a recibirlo con la paz de quien ya aprendió que amar no es perderse, es encontrarse en compañía. Así que no estás roto. Solo estabas buscando amor en los lugares donde nunca lo hubo, y ahora lo sabes. Ya no vas a volver a enamorarte de quien no te ama, porque por fin aprendiste a amarte tú.